No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a este espacio de noticias en Radio Sefarad. Hoy hablaremos de Israel, de los últimos avatares respecto al cruce de balas que ha tenido lugar estos últimos 2 días. También hablaremos de un nuevo acto antisemita que ha tenido lugar en Rusia. A continuación traemos las noticias de lo ocurrido al hijo de Osama Bin Laden, que solicitó el asilo en España. Y también les hablaremos de la polémica que continúa entre el Vaticano y estudiosos israelíes respecto a la figura del Papa Pacelli. Así es que, sin más preámbulos, comenzamos, Jordi. Hola, Esther, ya no me das la bienvenida. Ya no te doy ni la bienvenida. Pues sí, comenzamos, como decías tú, con las noticias más recientes desde Israel. Las próximas 24 horas serán cruciales para el cese del fuego, declaró una fuente de defensa, añadiendo que Tzahal está preparado para cada escenario posible. Las fuerzas de seguridad están vigilando de cerca la escalada que se observa en el frente sur después de que docenas de cohetes Qassam y proyectiles de mortero fueron lanzados en represalia a la operación del ejército en la Franja de Gaza el martes por la noche. El último cohete Qassam fue disparado contra Israel a las 10 horas de ayer, jueves, y explotó cerca de la valla de seguridad. No se registraron heridos ni daños y el ataque fue reivindicado por las brigadas Al-Quds de la Yihad Islámica. Pues sí, Jordi, el ejército insiste en que la operación estuvo destinada a frenar una amenaza inminente. Reiteran que Israel no tiene ninguna intención de poner fin al acuerdo de alto el fuego que acordaron con los grupos terroristas en Gaza en junio. Fuentes de seguridad agregaron que el gobierno cree que el fuego de cohetes será limitado como respuesta a la operación, ya que Hamás no tiene ningún interés en ver una escalada de la situación una vez más. Esperemos que esto sea así y, como pueden observar, la situación se ha tensado en los últimos días, pero todavía parece que estamos a tiempo de que no sigan complicándose las cosas. Por lo menos esto es lo que se percibe, ¿no?, tras las declaraciones que ha hecho el Ministerio de Defensa. De todo ello, de todas maneras, tienen una información más minuciosa y de primera mano en el programa Desde Israel, donde podrán encontrar los análisis que Sale Mergui nos trae directamente desde allí. En fin, pasamos ahora a una noticia que llega de Rusia y que nos trae, como decíamos al principio, un nuevo episodio de violencia antisemita. Pues sí, Esther, una noticia muy preocupante de cómo se incrementa la violencia antisemita en este país, en Rusia. Los vándalos pintaron cruces nazis y leyendas antisemitas en la oficina de la Agencia Judía para Israel, con sede en la ciudad rusa de Saratov. El hecho sucedió en la noche del domingo, tanto en el edificio que alberga las operaciones locales de la agencia como en el de la Organización de Bienestar Social. El lugar es utilizado para la enseñanza y la formación de los niños y los adolescentes judíos. Lo que quizá resulta más preocupante es que no es el primer incidente antisemita que ha ocurrido en estos últimos años en esta misma ciudad, en Saratova, decíamos. En 2005, un grupo de cabezas rapadas atacó a un estudiante. En el año 2006 se rompió una ventana de la sede de la agencia judía y en mayo del 2007 extremistas colocaron un explosivo en la sinagoga local que afortunadamente no llegó a detonar. Recordamos que hace apenas unos días dábamos la noticia de un ataque a base de insultos e intimidaciones que tuvo lugar en Berlín, cuando un grupo de vándalos persiguió a un rabino. También en esta ocasión recordábamos cómo la supervisión judía sobre casos de antisemitismo en Europa andaba un tanto alarmada respecto a la escalada de sucesos vandálicos contra la comunidad judía. Bien, esperemos que estos sean las últimas noticias que tenemos que les traigamos de actos vandálicos o de actos antisemitas. En fin,
Bueno, Jordi, pasamos ahora a la noticia que presentábamos al comienzo respecto a la posibilidad de que ha exigido o pedido el hijo de Osama Bin Laden en España para que le den asilo político. Sí, era una noticia que dábamos ayer y el Ministerio del Interior rechazó ayer por la tarde admitir a trámite la petición de asilo en España de Omar Bin Laden, uno de los hijos del líder de Al-Qaeda, según ha informado a la agencia EFE fuentes de este ministerio. Las fuentes han explicado que la decisión de no admitir a trámite la petición de asilo es coincidente con lo expuesto en el preceptivo informe emitido al respecto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado, ACNUR. Omar Bin Laden, quien desde su llegada a España el pasado lunes se encuentra retenido en la sala de tránsito e inadmitidos del aeropuerto de Barajas, cuenta ahora con 24 horas para pedir el reexamen de su caso, que deberá ser resuelto por el Ministerio del Interior en un plazo máximo de 2 días. Pues sí, Jordi, efectivamente, Omar Bin Laden tiene derecho a presentar alegaciones y ACNUR emitirá un nuevo informe que podrá ser coincidente o no con el redactado inicialmente y en el cual se denegaba la solicitud. En este caso, lo que sucede según la burocracia es que si el Ministerio del Interior vuelve a no admitir la petición de asilo y el informe de ACNUR vuelve a ser negativo, Omar Bin Laden podrá ser expulsado de forma inmediata. También podría recurrir esta decisión ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Pero, sin embargo, esto no llegaría a paralizar su expulsión, con lo cual se viene a decir que ahora mismo, teniendo en cuenta que hoy cerramos edición el jueves por la tarde, de aquí a 24 horas, decíamos, sabremos exactamente cómo se va a desarrollar este caso. Y dejamos aquí esta noticia y pasamos de nuevo recordamos el acontecimiento que ha tenido lugar en los últimos días y que ha convulsionado al mundo, en las elecciones en Estados Unidos. Y traemos una noticia que nos habla de la preparación que está llevando ya a cabo Obama respecto a los nombramientos que hará para su para el gobierno del que tomará cargo en enero del 2009. En fin, Jordi. Y hablamos del futuro jefe de gabinete y hombre fuerte de Obama, que es el congresista de Illinois, Rahm Emanuel, un hombre judío ortodoxo y líder en Chicago junto al presidente electo. En 1991 fue voluntario en Israel durante la Guerra del Golfo y luego alto asesor de Bill Clinton. El presidente electo, Barack Obama, ha pedido a este congresista que encabece su gabinete mientras actúa rápidamente para llenar puestos de gobierno de su administración entrante. Emanuel es un miembro de la comunidad judía ortodoxa de Chicago y se crió hablando hebreo con su padre, un pediatra que fue miembro de la residencia judía en Palestina antes de la Guerra de Independencia en 1948. Pues sí, Jordi, y se espera además que Manuel, que tiene vínculos con el círculo interno de Obama y es de Chicago, acepte el ofrecimiento, el cual le convertiría en el principal guardián de la oficina oval. Obama ya ha lanzado un equipo de transición y sus asistentes estaban trabajando rápido para conformar los equipos de trabajo de Obama en economía y seguridad, de acuerdo a una de las fuentes demócratas. Pues estaremos al tanto, ¿no?, de cómo va conformándose este nuevo grupo, este nuevo equipo político y iremos informando al respecto. Bien, acabamos con una noticia que continúa, que sigue llevando adelante esta polémica surgida a raíz de de la posible beatificación del Papa Pacelli. Pues sí, hablamos de Pío XII. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, sostuvo ayer que Pío XII no era el Papa de Hitler y aseguró que esa imagen es ultrajosa además de insostenible. Bertone se refirió de esa manera al intervenir en un seminario sobre el 50 aniversario de la muerte de este pontífice, donde observó además que la imagen de un papa sometido a Occidente, difundida por los regímenes comunistas en la época de la Guerra Fría, carece de fundamento histórico. Bertone
puntualizó, de acuerdo a lo señalado por la agencia ANSA, que la representación de Pío XII como indiferente ante la suerte de las víctimas del nazismo, los polacos y sobre todo los judíos, e incluso como Papa de Hitler antes que ultrajosa, es, desde el punto de vista histórico, insostenible. Pues sí, Jordi. Además, Bertone subrayó que, en palabras textuales, tras el ataque alemán a la Unión Soviética, Pío XII se negó a alinearse con aquella que era presentada como una cruzada contra el comunismo. Es más, trabajó para superar las oposiciones de muchos católicos estadounidenses a la alianza con los soviéticos. Si bien el juicio sobre el comunismo del pontífice y de sus más estrechos colaboradores permaneció siempre radicalmente negativo, indicó. Pues sí, queridos oyentes, seguimos con este asunto que no termina de aclararse. Los representantes del Vaticano se resisten a que las actuaciones del papado durante la Segunda Guerra Mundial sean juzgadas o estudiadas más allá de las conclusiones a las que ellos mismos han llegado. Es una actitud que la Iglesia siempre ha mantenido abiertamente. Por otra parte, el rabino David Rosen, presidente del Comité Internacional Judío de Cuestiones Interreligiosas, pidió al Papa que se abran los archivos secretos vaticanos sobre el papado de Pío XII. A lo que el portavoz vaticano Federico Lombardi contestó que tardarán por lo menos entre 6 o 7 años en ser abiertos, debido a la cantidad de documentos y legajos que los conforman, que son más de 16 millones de cartas. Bien, pues es un dato que sin duda alguna estarán muchos historiadores deseando de poder conocer y de poder acceder a ello, ¿no? Para aclarar este punto negro de la historia que no termina de acabar de pasar página. Pues bien, acabamos aquí con esta parte del informativo donde despido a Jordi y espero a que llegue Ana con las culturales. Hasta luego, Esther. Hasta luego, Jordi. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Esther? Bien, esperando a ver qué nos traes hoy. Bueno, voy a empezar entonces con la primera noticia. Hoy, como tú bien sabes, Esther, bueno, no hoy, el 9 de noviembre se conmemoran 70 años de la Noche de los Cristales Rotos, cosa sí, que vamos a también conmemorar aquí en la radio con varios programas. Por ello les quería contar que en Israel, en Jerusalén, en el centro Mishkenot Sha'ananim específicamente, la próxima semana habrá una especie de congreso internacional especial para marcar esta conmemoración, dentro del cual habrá una presentación interesante de Edgar Bruck, que es un diseñador industrial alemán que hizo una reconstrucción virtual de la sinagoga de Wiesbaden, que era una sinagoga así de las más espectaculares. Fue construida en 1869, fue destruida en la Noche de los Cristales Rotos y así se quedó. O sea, está ahí como una cosa así en ruinas en como medio de la ciudad. Quizá, ¿no? De cómo quedó, no han querido reconstruirla. Exactamente. Ajá. Bueno, ahora por primera vez se está hablando de no reconstruir, pero convertirla en un memorial así más general a los judíos de la ciudad. Pero bueno, en esta presentación en Jerusalén lo que podrán ver es una especie de película, pero una cosa muy avanzada tecnológicamente que reconstruye la sinagoga y también cuenta toda su historia, pero realmente parece muy interesante, espectacular, sí. Y va a ser, bueno, la primera vez en Israel que se presenta eso y bueno, se ve que fue una sinagoga realmente impresionante, sin duda. Sí. Bueno, la siguiente noticia es sobre Amos Oz, que va a recibir el 13 de diciembre en Düsseldorf, nos quedamos en Alemania, el premio literario en nombre de Heinrich Heine. Es un premio que es de los más importantes literarios de Europa, y Amos Oz lo va a recibir por su obra literaria completa. De su obra. Exactamente. Así que, bueno, este premio se da en el cumpleaños de Heine, que va a ser 13 de diciembre. Muy cerquita del mío, no sí. lo sabía. Sí. En la ciudad donde nació, que es Düsseldorf.
Así que, bueno, ese es otro premio a la larga lista de premios que recibe últimamente Amos Oz. Es realmente impresionante. Y por último les quería contar sobre un estreno del musical El violinista sobre el tejado. ¿Estreno? Estreno, pero la parte interesante es dónde, porque se estrena en Seúl con 40 actores coreanos. O sea, el que va a interpretar a Taevye se llama No Jo-hyun, que es así como la estrella más grande del teatro y de la televisión de Corea, y él va a interpretar a Taevye. El director que lo está produciendo es argentino, se llama Gustavo Zaschak. Y pues sí, se fue hasta Seúl a preparar en el Teatro Nacional de Corea, que es así el más grande, el más espectacular, una cosa impresionante del violinista sobre el tejado. A ver cómo lo reciben los coreanos que lo van a ver así por primera vez. Hombre, va a resultar muy impactante, ¿no? Oyendo todos los temas tradicionales en coreano y todos los actores coreanos, y no, debe ser impresionante. Tendremos que buscar un corresponsal en Seúl. Hay alguna manera, sí, de poder acercarnos. Si tenemos un oyente en Seúl, por favor, cuéntanos. Sí. Pues muy bien, Ana. Aquí has acabado, ¿no?, con las noticias culturales por hoy. Eso fue todo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes, oyentes, y ya saben, sigan con nosotros. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Bienvenido, Jordi. Hola, Esther, ¿qué tal? Muy bien, pues hoy les hablaremos en principio de Israel, de cómo siguen adelante los avances, las negociaciones en torno a la paz entre israelíes y palestinos. A continuación les traemos una noticia que concierne a elecciones, pero esta vez no las de Estados Unidos, sino las de Nueva Zelanda, que cuenta por tercera vez en la historia de su país con un presidente judío. A continuación les hablaremos de nuevos datos sobre el nazi tristemente y trágicamente conocido como Iván el Terrible. A continuación, una noticia que llega de Austria y es bastante alentadora porque se exige un estudio más profundo sobre la participación de Austria durante el nazismo. Y acabamos con una noticia sobre la nueva designación del presidente del Consejo del Museo Yad Vashem en Jerusalén. Luego llegará Ana con las noticias culturales. Comenzamos, Jordi. Comenzamos hablando de, las negociaciones entre Israel y Palestina. Israel y los palestinos, con el apoyo de los mediadores internacionales, prometieron el domingo continuar con el diálogo por la paz que inició el presidente George Bush el año pasado, aunque no se llegara a un acuerdo posible hasta que Bush deje el cargo. A pesar del fracaso inminente de las negociaciones, que pretendían llegar a un acuerdo para fines de año, el plazo fijado en noviembre del año pasado en la Conferencia de Paz de Annapolis, las partes reafirmaron su compromiso con el proceso, que hasta ahora solamente ha logrado avances modestos. Además, los mediadores apoyaron la continuidad del diálogo, señalando que el legado del presidente saliente se verá enriquecido cuando se logre la paz. Pues sí, en esta reunión con el cuarteto de negociadores internacionales para el Medio Oriente, los jefes de las delegaciones palestina e israelí pidieron que la comunidad internacional apoye sus esfuerzos dentro del marco del proceso de Annapolis. Al mismo tiempo, el cuarteto, que como todos ustedes saben está integrado por Estados Unidos, Naciones Unidas, Unión Europea y Rusia, apoya la continuidad del proceso. El cuarteto enfatizó la importancia de la continuidad de estas negociaciones de paz y el grupo también destacó su compromiso de carácter irreversible con las negociaciones bilaterales. Pues es una noticia bastante alentadora, como decíamos, sobre todo después de que la semana pasada hubiese este pequeño conflicto, este corto conflicto entre ambas partes, Israel y Gaza. Bien, pasamos a la siguiente noticia, de que, como decíamos al principio, llega de Nueva Zelanda.
Pues sí, el primer ministro electo de Nueva Zelanda, el líder de centro-derecha John Key, empezó a trabajar el domingo para formar un nuevo gobierno tras la victoria de su partido nacional en las legislativas del sábado. Key formará gobierno con el apoyo de dos pequeños partidos conservadores, ACT y Futuro Unido, tras haber puesto fin en las urnas a 9 años de poder laborista, encarnado en la primera ministra saliente Helen Clark. El Partido Nacional de John Key recabó el 45,5% de los votos y tendrá 59 escaños en el nuevo Parlamento, que cuenta con un total de 122. Pues sí, Jordi, Key además es hijo de una superviviente del Holocausto nazi llamada Ruth Lazar. Y algunos datos sobre la comunidad judía neozelandesa. Esta cuenta con alrededor de 5.000 miembros, teniendo en cuenta que la población total está alrededor de los 200.000 habitantes. John Key opta por mantener los temas relacionados con Israel en la privacidad. Sin embargo, participó en las fiestas de los 60 años de la independencia de Israel y donó una importante suma económica al centro médico Hadassah en Jerusalén. Sin embargo, en Nueva Zelanda no es la primera vez que hay un presidente judío, pues ya en 2 ocasiones, una a finales del siglo XIX y la otra en 1925, ocurrió que ganaron la carrera política 2 presidentes de origen judío. Key señaló a la prensa a última hora del sábado su confianza en que tanto él como su viceprimer ministro Bill English harán frente con éxito a la dura repercusión que la crisis económica mundial ha tenido en Nueva Zelanda. Si bien también reconoció que será un año bastante duro, es algo, pues, en fin, que todos tenemos por delante. También Obama desde Estados Unidos encara esta nueva presidencia con un talante similar. Y, en fin, pues le deseamos toda la suerte del mundo, y las noticias que llegan es que es un presidente que está teniendo, en principio ha entrado con mucho contento general y grandes expectativas. Bien, Jordi, pasamos a la siguiente noticia que llega de Múnich y que nos retrotrae a temas de nazismo. Sí, es un tema del que hemos hablado varias veces aquí en el espacio informativo. Es el nazi conocido como Iván el Terrible. La Fiscalía de Múnich asumirá las investigaciones en contra del presunto criminal de guerra nazi Iván John Demjanjuk, de quien se sospecha que es uno de los guardianes del campo de exterminio de Treblinka y que fue conocido como Iván el Terrible. Así lo informó el Centro de Investigaciones de Crímenes Nazis de Ludwigsburg, que entregó el caso del presunto Iván el Terrible a la Fiscalía muniquesa. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Demjanjuk logró ocultar su participación en los crímenes nazis y en 1952 emigró a Estados Unidos. Pues sí, Jordi, tuvimos que esperar hasta los años 70 para conocer la participación de Demjanjuk en el Holocausto, y en el 86 la justicia estadounidense lo extraditó a Israel, donde fue en primera instancia condenado a muerte en el 88. Sin embargo, esta condena fue anulada por la Corte Suprema israelí 5 años después, en 1993, por considerar que no estaba suficientemente probado que Demjanjuk fuera efectivamente el Iván el Terrible de Treblinka, del que hablaban por los supervivientes y del que se narran terribles historias. Sin embargo, el Centro de Investigaciones de Ludwigsburg está convencido que estas nuevas investigaciones pueden probar con claridad los crímenes de Demjanjuk en Sobibor. Esta persona tiene ahora mismo 88 años y vive en Estados Unidos como apátrida. El Centro de Investigaciones de Crímenes Nazis, que han sido los que han sacado adelante esta investigación, celebrará el 1 de diciembre sus 50 años de existencia, en un acto en el que participará el presidente alemán, Horst Köhler, y la presidenta del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Charlotte Knobloch. Pues que sigan adelante las investigaciones y esperamos que consigan aclarar y repartir justicia como es debido ya a estas alturas. Y dejamos aquí Múnich y la Fiscalía y pasamos a Austria, una noticia que llega de Austria y que, bien, en principio parece algo, como decía al principio de este informativo, bastante alentador, una actitud muy alentadora por parte de los políticos. Jordi.
Efectivamente, Esther, no nos vamos muy lejos, nos vamos de Alemania a Austria. La presidenta del Parlamento austríaco, Barbara Pramer, dijo el domingo que su país debe revisar la historia respecto a la ayuda brindada a los nazis en la persecución a judíos. Durante la conmemoración del 70 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, que se llevó a cabo en la capital austríaca, Pramer dijo que cuando los nazis perseguían a los judíos, muchos austríacos no solamente apoyaron, sino que también participaron activamente en la persecución. Ariel Mutzikant, presidente de la comunidad de culto israelita en Viena, pidió en su declaración que los ciudadanos austríacos mantengan su distancia con el ala derechista extremista. Pues sí, Jordi, no es de extrañar que en la conmemoración precisamente de los 70 años de la Kristallnacht pretendan o sirva de excusa para hacer una revisión, aunque la palabra revisión quizá tenga unos tintes un poco negativos, ¿no? Sería más bien como un estudio minucioso o una aclaración, ¿no?, de la participación que tuvo lugar, en la que tuvo lugar Austria. Y esta noche, pues recordamos, aquí se han hecho varios programas, fueron asesinados unos 90 judíos en los territorios que ocupaban la Alemania nazi. Tanto en Alemania, decimos, como en Austria, con la excusa de que un diplomático alemán había sido asesinado por un refugiado judío, el caso Greenspan, del que también les hemos hablado, pues decíamos que con esta excusa se arrestó a otros 30.000 judíos, se saquearon miles de tiendas y se rompieron vidrios por todas partes. Desde entonces, la fuerza nazi inició una persecución sistemática contra todos los judíos, contra la judería europea. La presidenta parlamentaria austríaca pide, decíamos, una revisión de la participación de Austria y su vinculación con el nazismo. Bien, pues aparcamos aquí este tema y les traeremos, en cuanto vayan llegando noticias al respecto, se las plantearemos. Pasamos a la última noticia y llevamos a Israel, Jordi. Viajamos a Israel por el designio de un nuevo presidente del Consejo del Museo del Holocausto en Jerusalén. El gobierno israelí aprobó ayer la designación de Meir Lau como presidente del Consejo de Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Jerusalén, en reemplazo del fallecido exministro de Justicia Yosef Tomi Lapid. En su reunión semanal, el gabinete israelí aprobó la designación del rabino Meir Lau, sobreviviente de la Shoah y ex gran rabino de Israel, como presidente del Consejo del Museo del Holocausto en Jerusalén. Pues sí, Jordi, el rabino Lau añade y declaró que en su currículum se atestigua el acompañamiento de los acontecimientos en Yad Vashem y que está convencido de que van a ayudar a eternizar el trabajo de este lugar y que no hay otro igual en el mundo. Recuerda con unas palabras lapidarias donde dice: debo cumplir el precepto que te dice, recuerda lo que te hizo el Amalek de nuestra generación. Está haciendo una referencia al versículo bíblico que dice recordar a Amalek, el pueblo que atacó por la espalda a los judíos. Por su parte, el presidente de Yad Vashem, Avner Shilo, expresó que está realmente contento y que le desea un gran éxito al rabino, a quien ya conoce, desde hace muchos años, y es consciente de que es un fiel transmisor del tema de la Shoah, que lo lleva en su corazón y que ve el recuerdo del genocidio como un valor universal del pueblo judío. El rabino Lau nació en Cracovia y fue electo gran rabino de Israel en 1993, cargo que ocupó durante 10 años, siendo él mismo quien recibió al Papa Juan Pablo II cuando visitó a Israel. Pues bien, acabamos aquí con esta parte del noticiero. Te despido a ti, Jordi, y espero a Ana. Hasta mañana, Esther. Hasta mañana. Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás, Esther? Muy bien, aquí esperándote, a ver qué agenda nos traes. Bueno, la verdad es que hoy no tengo casi agenda, o por lo menos no se trata de cosas que suceden en España. Primero les voy a contar de una exposición, pero que se está llevando a cabo en estos días en Linz. Linz es la ciudad austriaca donde creció Hitler, que era así una de sus ciudades favoritas, y él tenía todo un plan para su desarrollo cultural, tecnológico, etc. Y esta ciudad
fue elegida para 2009, va a ser capital cultural europea. Y por eso pues están, pues te imaginas, haciendo muchísimas cosas culturales, preparando, y esta exposición se llama La Ciudad Cultural de Hitler. Y digamos que está causando un poco de problemas, porque está hablando sobre todos los planes culturales que tenía Hitler, pero ya sabes, como algo muy bonito, como qué planes tan bonitos, y de hecho algunos de ellos los van a llevar a cabo ahora con motivo de ser la capital. Entonces, pues está... yo me había parecido entender que querían, un poco todos estos eventos era quizá para quitarse la lacra de encima de haber sido ciudad favorita de Hitler, pero veo que no, que sí, están bueno, me imagino sacándolo. que habrá de las dos cosas, pero sí, estaban pues justamente algunas de las críticas que les llegó sobre esta exposición en concreto, es que como que no hay ni siquiera una pizca de crítica contra Hitler, ¿no? Simplemente todas estas ideas y todos los planes increíbles que tenía para esta ciudad, y por ejemplo así que estaban preguntando a la gente de Linz que qué piensan, y dicen pues sí, es terrible por este pasado, porque sabemos que antes del 38 en esta ciudad vivían 850 judíos y después de la guerra quedaron 40. Pero en la misma frase dice, pero bueno, también es cierto que si no fuera por él, la ciudad no se hubiera desarrollado tanto, ¿no? O sea que... Pues vaya así declaraciones. que digamos que hay un poco de polémica alrededor. Hombre, imagino de que este llegarán asunto. las denuncias antes o después. Sí, Hay sin duda. colectivos, hay cientos de colectivos que probablemente denuncien este hecho, vamos. Seguramente. Después les quería contar también que en París, en el Museo Jeu de Paume, se está haciendo una retrospectiva de la fotógrafa estadounidense Lee Miller. Lee Miller fue más conocida por ser la musa del fotógrafo surrealista Man Ray, pero pocos saben que ella también fue fotógrafa, parte del movimiento surrealista, y trabajó sobre todo hacía retratos y trabajó para revistas. Uh-huh. Y ahora se está haciendo esta retrospectiva que se puede ver hasta el 11 de enero. Y lo que es interesante en esta exposición es que ella en 1942 fue enviada por la revista Vogue a cubrir la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces ella acompañó a las tropas aliadas y tomó fotografías de Dachau y Buchenwald en su liberación en el 45. Uh-huh. Entonces se pueden ver fotos de esta época. Los comisarios de la exposición decidieron que no podían mostrar estas fotos tan terribles de los campos de la misma forma que muestran fotografías así como artísticas, una cosa estética, uh-huh. ¿no? Entonces lo que decidieron en la exposición es poner la revista Vogue de la época con las fotos ahí, o sea, para que se vea en el contexto de sí. las publicaciones de este año. Pero lo que sí pusieron, que eso es algo que es bastante único de esta fotógrafa, es que ella también buscó fotografías que sean no solo de las víctimas, o sea, por ejemplo, tiene fotografías de cadáveres de nazis. Uh-huh. Y eso sí lo muestran como arte surrealista, ¿no? Hay una cosa ahí que se puede ver ahora en París, pueden ver, parece bastante... Para nosotros que no estamos en París, esperamos que pudiese llegar aquí o que la trajesen, ¿no? Esta exposición. Sí, sería interesante, y si no, pues que nos manden a París, ¿no, Esther? Sí. Y bueno, por último, les quería contar que el 6 de diciembre en Copenhague se va a llevar a cabo la ceremonia de los premios de la Academia Europea de Cine. Y ahí hay 2 películas israelíes que son con algunas nominaciones bastante importantes. La primera es Vals con Bashir, que es una película que, bueno, está ganando
en todos los festivales posibles. Estamos aquí en España esperando a su estreno, que espero que sea próximo. Es nominada pues como mejor película, pero también por el guión, la dirección. Y el segundo que estuvo hace poco, no sé si sigue en cines en España, es Los Limoneros. Ah, sí. Y también está nominada a 2 premios, al mejor guión y a mejor actriz. Así que bueno, estaremos aquí pendientes para ver quién gana qué. Pues muy bien, Ana. Muchas gracias. Gracias por a las ti, noticias. Esther. Gracias, oyentes, y sigan con nosotros, ya saben. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola Esther, muy bien, muy contento de estar aquí. Muy bien, pues hoy les traemos en principio una noticia que llega de Israel y que hace referencia a los apagones que han tenido lugar en Gaza. A continuación nos vamos a Austria y les traemos una noticia un tanto preocupante, y es que un neonazi ha sido elegido vicepresidente del Parlamento austriaco. Bien, a continuación les traeremos los nuevos avatares de la polémica sobre la beatificación de Pío XII y los últimos coletazos que está dando todo este caso. Más adelante les contaremos un descubrimiento importante. Se trata de los planos de Auschwitz. Y para acabar, cerraremos el informativo con una noticia que llega del Parlamento, y es que se recordó la Noche de los Cristales Rotos a nivel europeo. Luego llegará Ana con las noticias culturales. Empezamos, Jordi. Pues sí, como decías antes, Esther, comenzamos en Israel, comenzamos con la noticia de, estos problemas que hay con la frontera entre Gaza e Israel. La noticia la hemos recogido de Aurora Digital. El ministro de Defensa, Ehud Barak, autorizó la transferencia de una cantidad limitada de combustible a Gaza, en su mayoría diésel, para las centrales eléctricas, tras recibir quejas por los numerosos apagones en Gaza debido a la falta de combustible. Sin embargo, Barak ordenó que los pasos permanezcan cerrados en respuesta a los recientes ataques con cohetes desde Gaza. Fuentes palestinas informaron que ante la escasez de combustible en Gaza estaban obligados a apagar la estación principal de energía, provocando apagones en toda la franja de Gaza. Pues sí, la escasez se ha debido a la clausura de las terminales de combustible como una respuesta a los ataques con cohetes al sur de Israel en los últimos días. Taher Nunu, uno de los portavoces del gobierno de Hamas en Gaza, advierte que no van a permanecer de brazos cruzados. En este mismo sentido, el Lord Nasir Ahmed, un político británico que encabeza una delegación de legisladores europeos en Gaza, declaró que la Unión Europea debería ejercer presión sobre Israel para reanudar el flujo de combustible, ya que la Unión Europea paga por el combustible industrial para Gaza. Asimismo, y en este mismo sentido, la Organización de Derechos Humanos Giza acusó al gobierno israelí de aplicar castigos colectivos. En fin, desde Israel no se ha hecho esperar una respuesta, y el viceministro de Defensa, Matan Vilnai, declaró que Hamas está utilizando el tema de la electricidad de Gaza para atacar a Israel. Según el viceministro de Defensa y según sus propias palabras, él confirma que si hay solo 1 kilovatio en Gaza, este está en un solo lugar, un taller que fabrica cohetes. Y agregó además que ellos nos están utilizando, es decir, están utilizando a Israel. Saben que de la sensibilidad ante las cuestiones humanitarias y se aprovechan de eso. El Ministerio de Defensa también acusó a la organización de una escalada de la violencia y a la retención de energía con el fin de obtener atención de la comunidad internacional. Bien, pues acabamos aquí con estas declaraciones que, como vemos, resaltan también la postura, cómo se ha defendido Israel ante estos acontecimientos. Pues en todas las páginas de los diarios de este país se puede leer y destacan con tesón el apagón que ha tenido lugar en Gaza.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia, que llegaba, como decíamos, de Austria y que no resulta para nada alentadora, tal y como les traíamos ayer, otra misma que también provenía de Austria, donde desde el Parlamento austríaco se requería una revisión de la participación de Austria durante la Segunda Guerra Mundial, durante el nazismo. Pues bien, hoy les traemos algo que oscurece efectivamente esta que traíamos ayer. Empezamos, Jordi. Noticias preocupantes desde Austria, cuanto menos. Martin Graf, candidato del partido identitario FPO y miembro de la corporación que reivindica la memoria del Tercer Reich, ha sido elegido con los votos de la derecha y de la izquierda. A pesar de las múltiples protestas de los intelectuales y la consternación de la comunidad judía, el FPO ha logrado imponer como tercer presidente del Parlamento a una persona que rechaza tomar distancias con los nostálgicos del Tercer Reich. Martin Graf fue elegido por 109 votos sobre 152. La derecha conservadora y el también identitario BZO habían votado por él para ofrecer un cargo honorífico al partido que quedó en tercer lugar en las pasadas elecciones. El Partido Socialista había dejado libertad de voto a sus parlamentarios que votaron mayoritariamente por la candidatura de Martin Graf. Pues sí, solamente los verdes han denunciado con virulencia la nominación de un hombre incapaz de desmarcarse claramente del nazismo, según sus propias palabras. Y además han añadido que es miembro de una organización neonazi, pangermanista, antisemita y negacionista. Martin Graf tiene el carné del FPO desde 1987, pero también es conocido, y aquí viene lo preocupante, por ser un miembro de la extrema derecha y en tanto que miembro de una Burschenschaft, es decir, una corporación masculina cerrada y con estrictos códigos de honor llamada Olimpia. Según el Centro Austríaco de Archivos y de Documentación sobre la Resistencia, se trata de una organización neonazi, antisemita y negacionista. Durante estas últimas semanas, Martin Graf ha rechazado abandonar Olimpia, a pesar de las numerosas peticiones. En un comunicado, el principal representante de la comunidad judía de Austria, Ariel Musikant, ha denunciado la poca sensibilidad ante la historia austríaca de los parlamentarios que han votado a Graf con todo conocimiento de causa y ha lamentado la falta de coraje civil de los diputados de la derecha conservadora y del Partido Socialista que han dado su voto a este hombre. Pues efectivamente tenían libertad de voto los miembros de los partidos, no hubo una directriz desde cada partido, así que han votado libremente. Bien, dejamos esta noticia que, como decíamos, empieza a ser bastante preocupante. Y no dejamos, sin embargo, el tema del Holocausto. Y vamos otra vez, de nuevo, volvemos sobre la polémica beatificación de Pío XII. Y a las protestas por esta polémica beatificación, como dices, Esther, se han unido ahora un grupo de supervivientes del Holocausto. Este influyente grupo de sobrevivientes del Holocausto acusó el lunes el desempeño del fallecido Papa Pío XII por mantenerse en silencio frente al mal absoluto y pidió al Vaticano que congele su proceso de beatificación. El grupo estadounidense de sobrevivientes del Holocausto judío y sus descendientes, con sede en Nueva York, anunció una campaña mundial para ejercer presión sobre los embajadores del Vaticano a fin de que el actual Papa Benedicto XVI posponga el proceso de beatificación de su predecesor. Lo que los sobrevivientes y sus hijos buscan expresar a nuestros amigos en el Vaticano es nuestra angustia moral y profundo dolor en este momento, dijo en una declaración Elan Steinberg, vicepresidente del grupo. Pues sí, además, Elan Steinberg es director emérito del Congreso Judío Mundial y explicó que hay muchos individuos y representantes de la Iglesia cuyo brillante heroísmo durante los horribles años del Holocausto debería ser reconocido, pero precisamente el Papa Pío XII no estaba entre ellos. Recordamos que la polémica parte de las acusaciones a Pío XII, quien desempeñó como pontífice entre el 39 y el 58. El Vaticano argumenta, en cambio, que él trabajó de manera silenciosa y secreta y que ayudó a salvar a muchos judíos. Según Steinberg, el Papa Pío XII es culpable de silencio público ante el mal absoluto.
Y agregó que durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las peticiones y reportes de otros líderes de la Iglesia y de los aliados, el Papa falló en denunciar pública y explícitamente, aunque fuera una sola vez, los crímenes nazis contra los judíos. Algunos católicos recientemente han presionado al Papa Benedicto XVI para que se acelere el proceso de beatificación. Mientras que la otra parte, la parte contrincante, quiere que se posponga esta beatificación hasta que se desclasifiquen los archivos del Vaticano. El actual pontífice, el Papa Benedicto XVI, aún no se pronuncia sobre el proceso, con lo cual este sigue en curso. Pues bien, dejamos aquí esta polémica por ahora y vamos a una noticia, como les decíamos, bastante impactante, y es que se han descubierto unos planos de Auschwitz. Según el profesor Israel Gutmann, no hay nada nuevo en los documentos sobre el Holocausto encontrados en Alemania, tras el descubrimiento de los planos originales para la construcción del campo de exterminio nazi de Auschwitz. Aclaró, sin embargo, que los informes sobre el descubrimiento son valiosos en términos de la lucha contra los negadores del Holocausto. Medios de información de Alemania informaron que los planes originales de Auschwitz, incluyendo una cámara de gas y el crematorio, se encontraron en un apartamento de Berlín. Pues, señoras y señores, no tenemos más datos acerca del piso donde fueron hallados ni de la identidad de la persona que los poseía. Pero lo que podemos decirles es que las copias de algunos de los 28 planes fueron calificadas por el jefe de archivos de Alemania, Hans-Dieter Kriekamp, como una auténtica prueba del sistemático plan previsto para el genocidio de los judíos en Europa. La fecha de los planos es de 1941 y 1943 y están sellados por las Waffen-SS y la Dirección de la Policía de la Construcción. El profesor Gutmann resalta que la gran importancia de este descubrimiento es la voluntad mundial de los medios de comunicación de publicar esos documentos en detalle. Añade que el mero hecho de que un medio alemán piense publicarlo es lo más importante. La información llega a las masas de lectores y eso es lo que tiene un gran valor. Bien, estos documentos, pues tal y como apunta el profesor Gutmann, no desvelan nada nuevo, pero despiertan interés en la sociedad y además este imparable surgimiento de datos, documentos, pruebas, nuevos testimonios, etc., redimensiona un momento histórico de nuestro pasado, los años de la Shoah, cuyo alcance fue tal que resulta imposible no volver a ello constantemente. Así que, señores, las preguntas siguen planteándose y también van surgiendo nuevos interrogantes. Pues pasamos ahora a una noticia que nos llega del Parlamento Europeo y que conmemora recuerda la Noche de los Cristales Rotos. El Parlamento Europeo celebró una asamblea extraordinaria bajo la bandera de la promoción de la tolerancia en la Unión Europea para marcar los 70 años de la Noche de los Cristales Rotos. Entre los invitados figuraban el rabino Meir Lau, ex gran rabino de Israel y recién nombrado presidente de Yad Vashem, dignatarios europeos y representantes de naciones árabes, entre ellos Egipto y Arabia Saudita. Hablo como un alemán sobre el oscuro capítulo de la historia de mi país. El pasado nos obliga a garantizar un futuro mejor. Hemos aprendido que no debemos cerrar los ojos, expresó Hans-Gert Pöttering, presidente del Parlamento Europeo. Nos tomó cientos de años para aprender el valor de la tolerancia y no debemos darlo por sentado. En los últimos años, una vez más, somos testigos de antisemitismo y xenofobia, y es motivo de preocupación, agregó. Pues sí, resaltamos además las declaraciones hechas por el embajador de Egipto y comisionado en la Unión Europea, el doctor Mahmoud Karim, quien declaró que ninguno de nosotros niega el Holocausto. Estamos mucho más allá. El único que lo niega es el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y él no es un árabe. El embajador además calificó el Holocausto de terrible, dijo que hay que trabajar juntos para asegurar que nunca vuelva a suceder. En una conferencia de prensa celebrada antes de las sesiones del Parlamento, Moshe Kantor, jefe del Congreso Judío Europeo, y Aleksander Kwasniewski, expresidente de Polonia y presidente del Consejo de la Unión Europea sobre la tolerancia, presentaron el esbozo de un nuevo plan para poner fin a la xenofobia en Europa.
pues sí, no está de más que se siga trabajando en esto y que trabajen conjuntamente para acabar definitivamente con este gravísimo problema. El expresidente polaco, además, dijo que la reciente elección de Obama como presidente de los Estados Unidos es muy alentadora y añadió que es una buena lección para la tolerancia. Acabó preguntando por qué en Estados Unidos tienen un afroamericano presidente, mientras que Europa tiene el racismo y el antisemitismo. Pues bien, acabamos aquí con esta pregunta que da que pensar y reflexionar, así que te despido, Jordi. Y hasta luego, Esther. Hasta luego, y esperamos a que llegue Ana con las culturales. Hola Ana, bienvenida, ¿qué tal? Gracias, Esther, ¿cómo estás? Muy bien, esperándote como siempre, como todos los días. Pues aquí estoy como todos los días con algunas novedades que les quiero contar. Primero, como parte del ciclo que organiza Casa Sefarad de Israel, que se llama Sefarad entre Cataluña y Madrid, donde ya tuvimos catas de vino kasher y todo tipo de cosas. Este próximo lunes 17 de noviembre en el Centro Cultural Blanquerna habrá una especie de mesa redonda sobre Tel Aviv, arquitectura, los cimientos del progreso. Eso es el próximo lunes, como decía, a las 7:30 de la tarde. Se va a hablar de Tel Aviv, un poco cómo empezó con el urbanismo de vanguardia y el Bauhaus. Van a participar dos arquitectas, una israelí, Nitza Smuk, y la española Mercedes Valdivieso, y va a estar moderado por Andrés Font, que dice aquí que también está en estos días preparando una exposición que se llama Viva Tel Aviv, que probablemente ya escucharemos de ella por otro lado. Así que, bueno, eso es el lunes, el lunes libre en el Centro Cultural Blanquerna, que es en la calle Alcalá 44, a las 7:30 de la tarde. Exactamente, entrada libre. En Radio Sefarad procuraremos ir y retransmitir el acto. Sí, sin duda. Uh-huh. ¿Qué más? Otra cosa. En Nueva York, esta vez, les quería contar que en el Centro de Historia Judía se acaba de estrenar una exposición que se podrá ver ahí hasta febrero, que se llama Huellas de Sefarad. Se trata de una serie de paneles que son proverbios antiguos sefardíes en ladino, transformados en imágenes, o sea, una cosa así artística sobre los proverbios sefardíes. Está basado en un libro que escribió Mark Shanker, y también en su libro participaron el escritor Antonio Muñoz Molina y el experto en cultura sefardí T.A. Perry, hablando sobre el origen, significado de proverbios, que pues algunos de ellos se utilizan hasta hoy y son muy comunes en español, pero algunos pues quedaron ahí en el pasado y desaparecieron con la expulsión de los judíos. Entonces, pues ahora el escritor Mark Shanker decidió revivir un poco esta tradición de los proverbios sefardíes. Muy bien. Y por último, quería contarles que en Buenos Aires se acaba de estrenar la película Cartas para Jenny. Es una coproducción española-argentina que se rodó, gran parte de ella se rodó en Israel. Es la historia de Jenny, que su madre, cuando ella era niña, le escribió 4 cartas que las tenía que leer cada una en otro momento de su vida, ¿no? La primera en su bat mitzvah a los 12 años, después en el día de su boda, después el día de dar a luz a su primer hijo, y la cuarta, que decía que ojalá nunca tuviera que abrirla, es por si una vez se siente muy desesperada. Pues obviamente en esta película en algún momento sí se siente desesperada y abre esta carta, y en esta carta es la que la lleva a hacer un viaje a Jerusalén, que es así donde pues descubre muchas cosas. Ah, pues muy bien. Y decías que se estrena ahora en Argentina. Ahora en Argentina, o sea, en los cines aquí en España. Village, y me imagino que llegará también a España, espero. Sí, si es una coproducción. Debería. Esperemos. Pues muy bien, Ana, muchas gracias. Gracias a ti.
Y muchas gracias, oyentes. Sigan con nosotros en Radio Sefarad.